¿Cómo caracterizar a Alexei Páez? Él era más sociólogo, más político. En realidad Alexei Páez era un intelectual de la larga tradición de actividades intelectuales ecuatorianos. Él trabajó temas de sociedad, escribió sobre pensamiento político, hizo investigaciones históricas, sobre todo historia del movimiento obrero, muy intensas, y eventualmente él activó políticamente. Alexei nunca militó en ninguna organización, pero respaldó a varias de ellas desde su temprana juventud. Su trabajo era un trabajo que comentaba arte y que hacía también investigación sistemática. En este sentido, su identidad es básicamente la de un intelectual de vanguardia, de ruptura, crítico, pero no podríamos caracterizar a Alexei, sería faltar a la imagen que él construyó durante toda su vida como un activista político, un militante o una persona que haga de eso la actividad central, básica o indispensable de su vida. ¿Cuál era la posición o relación de Alexei con la política? Alexei estaba a la izquierda. Ideológicamente él se reconocía a sí mismo como un anarquista. Él, dentro de esa corriente de pensamiento, prefería los pensadores del siglo XIX y en este sentido su aprehensión sobre las lógicas autoritarias, disciplinarias, de orden, que vienen de la existencia del Estado, pero también de la organización política, siempre fueron causa de contradicción con sus amigos. Él era de izquierda, ideológicamente anarquista, lo cual no le impidió estar cerca de posiciones radicales desde su juventud. Él, en su adolescencia y temprana juventud, apoyó al movimiento de izquierda revolucionaria, luego durante mucho tiempo apoyó al Partido Socialista Ecuatoriano y en sus últimos años estuvo cercano de las posiciones del movimiento País en el Ecuador. Sin embargo, no militó ni en el MIR, ni en el socialismo, ni en el movimiento País, aunque en un par de ocasiones trabajó como asesor político en el Congreso, junto a Fran Vargas Pasos por el Partido Socialista y en algún momento también en el gobierno del presidente Correa, junto a su ministro de ese entonces, Gustavo Larrea, en ese ministerio que era el de gobierno. ¿Cuáles fueron en su criterio los elementos fundamentales sobre los cuales se fundamentó su posición política y social? Bueno, en el caso de Alexei creo que lo identifica esta idea de defensa irrestricta de la libertad individual, de la libertad de las personas y mirar a la libertad como una consecuencia de sociedades más justas y equitativas. No era un colectivista. Todo lo contrario, él pensaba en el colectivo a partir de la capacidad de los individuos de expresar su libre albedrío, sus opiniones, sus posiciones. Por eso es que nunca estuvo cómodo en entidades en donde la autoridad era ejercida o democrática o verticalmente. Conoció a Alexei Páez toda su vida. ¿Se puede hablar de distintos momentos de su pensamiento político? Se puede hablar de distintas afiliaciones o de simpatías diferentes a lo largo de su vida, pero hay una constante, es esta vinculación con el pensamiento libertario, anarquista, estas matrices que él veía muy profundas en el siglo XIX. Era también una persona muy allegada a las interpretaciones no oficiales del marxismo soviético, es decir, a la primera generación de pensadores soviéticos antes de la muerte de Lenin, y ahí particularmente le gustaba Sverdlov, me acuerdo yo, y en términos políticos o ideológicos era
absolutamente antiestalinista. Le repugnaba profundamente, le producía enfermedad la mención de Stalin, no porque haya sido trotskista, sino porque para Alexei Stalin caracterizaba al caudillo ignorante y totalitario que destruyó la matriz de cambio y revolucionaria de los pensadores del siglo XIX, no solamente los anarquistas, sino también el mismo marxismo. Y bueno, junto con esta aversión al estalinismo y a Stalin, se presentaba su aversión explícita a los estalinistas. ¿Qué tipo de pensamiento político representa Alexei Páez? Reitero, Alexei era un anarquista libertario, era un anarquista que defendía la capacidad de las personas de optar políticamente y optar moralmente por todo aquello que les plazca siempre y cuando tenga un fundamento racional. Siendo anarquista, Alexei estaba a la izquierda, pero su anarquismo no le impedía involucrarse en procesos políticos conducidos por entidades de izquierda que muchas veces expresaban más bien lógicas verticales e incluso autoritarias en su forma de existir. Todo estaba por hacer es una frase de Alexei Páez que ha sido puesta como eslogan del homenaje. Usted que lo conoció, ¿podría decirnos qué querría decir con ello? Alexei era sobre todo un intelectual. Alexei era sobre todo una persona que vivía de su manera de entender el mundo a partir de las lecturas, de las cosas que escribía, del arte que disfrutaba, de las películas que veía, de la televisión que observaba. Alexei era también una persona que trabajó mucho y nunca le tuvo ningún tipo de aprehensión ni asco a las redes sociales, era casi un adicto al Facebook. Todo está por hacer. Si es que algún tipo de interpretación me corresponde a mí hacer, probablemente se refiere al plano en el que él se desenvolvía mejor, que era el de la criticidad desde el pensamiento. Antes, y reitero, esto era importante para comprenderlo, antes que el de la acción política. ¿Cuál es el principal aporte de Alexei Páez a la sociología y al pensamiento político en el Ecuador? El aporte de Alexei, probablemente más profundo y más conocido en términos académicos, es el que hizo a partir de dos textos. Uno primero, que es la historia del anarquismo del Ecuador, y uno segundo, que relata la construcción del movimiento obrero organizado en la década de los años 20. En el primero y en el segundo, básicamente lo que hace es una biografía del nacimiento de la izquierda ecuatoriana y de cómo esa izquierda nace articulada a las demandas de la organización obrera. Un tercer elemento muy importante en el trabajo de Alexei es la vinculación que en al menos esas dos obras da al movimiento obrero y a la izquierda ecuatoriana, al debate y a los contextos universales de la época que él estudió, los años 20 y los años 30. En otras lógicas, Alexei fue muy importante como intelectual crítico del orden existente. Era una persona que propugnaba constantemente la idea de criticidad, de insurrección contra todo tipo de autoridad. La autoridad del Estado capitalista, la autoridad de los estados así llamados socialistas en la época en que los observó, y las autoridades de los órdenes o de los regímenes disciplinarios, universitarios, partidistas, corporativos. Era una persona que en ese sentido convocaba, suscitaba, levantaba polémica, pero claro, con quien más le gustaba polemizar era con los adversarios de lo que él consideraba la derecha política. Sin embargo, de todo esto,
Y a pesar de sus posiciones, no recuerdo que por razones ideológicas o políticas Alexei jamás haya fracturado una amistad. Era al mismo tiempo que apasionado, lo suficientemente inteligente como para comprender que las amistades, los afectos personales están, y en el caso de él siempre estuvieron, por encima de las ideologías. Nunca se peleó con alguien porque pensara diferente, aunque polemizaba y se peleaba verbalmente en forma constante con las personas que pensaban diferente que él, incluyendo sus amigos.